Una vez dicho esto, leamos. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Sí, ver también a Roma. Bueno, ya hemos pasado las anteriores prédicas por un remesón, ¿no? Por un remesón estos domingos. Ahora va a ser, bueno, una enseñanza más calmadita, ¿no? No se va a preocupar, no se va a asustar, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Miren, mis hermanos, dice que la palabra prevalecía en ese lugar. La palabra se estaba diseminando de manera extraordinaria, mire. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque se predicaba el verdadero evangelio. Cuando se predica el verdadero evangelio, mis hermanos, va a haber frutos, va a haber milagros. ¿Pero qué milagros? ¿Cuál es el mayor milagro que vemos nosotros? La salvación de una persona. Ese es el mayor milagro, mire. ¿Sí? Milagros, mis hermanos, de salvación, crecimiento espiritual. Por eso la palabra crecía y prevalecía, predominaba. Porque cuando se predica de esa manera, va a haber frutos. Usted vaya y mire, por ejemplo, mis hermanos, esas mega iglesias. En la mayoría de esas mega iglesias no se predica el verdadero evangelio. Es un evangelio light, lo que la gente quiere escuchar, y por eso no hay crecimiento muchas veces. Porque queremos que nos digan lo más bonito. Si yo soy pecador y adúltero y voy a la iglesia, a mí no me quiero que me digan que eres un adúltero, sino cosas bonitas. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a llevar a límites donde no has conocido. Bonito eso, ¿no? Pero el verdadero evangelio tiene que confrontar nuestra vida, mis hermanos. ¿O de qué manera vamos a crecer? No vamos a crecer espiritualmente. Dice que la palabra prevalecía, mire. Y dice que después de todo lo sucedido, Pablo se propuso ir en espíritu, mire, a Jerusalén. O sea, guiado por el Espíritu Santo, él quería ir a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, ¿dónde iba a pasar? Lea ahí, ¿qué dice el texto? ¿Dónde tenía que ir? Macedonia y Acaya, mire. ¿Sí? Antes de ir a Jerusalén, a Macedonia y Acaya, y finalmente terminar en Roma. En Roma, mire. ¿Sí? Mire, aunque Lucas no lo menciona, pero por otras cartas sabemos que Pablo tenía una razón para ir a Acaya y Macedonia. A ver, ¿quién sabe para qué? Ya lo hemos estudiado antes. ¿Para qué tenía que ir a Macedonia y Acaya? Para recoger una ofrenda. ¿Se acuerda? ¿Sí? Las iglesias de Macedonia y Acaya tenían preparado una ofrenda, porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidad. Y Pablo quería hacerlo, mire, recoger esa ofrenda y entregarla. Romanos 15, 25 al 26, leámoslo. Romanos 15, 25 al 26. Dice así, mis hermanos, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí? Entonces había una misión por parte de Pablo, mire. Y Pablo también dice, me será necesario ver también a Roma. Mis hermanos, esto mostraba la pasión de Pablo por la iglesia, por los creyentes. Servir a la iglesia, visitar a los creyentes, mire. Esa pasión que tenía Pablo de servir a los demás, de estar ahí con los creyentes, ayudándolos a crecer. Romanos 1, 9 al 12, mire, veamos esa pasión que tenía Pablo, también por esa iglesia de Roma, mire. ¿Sí? Esa iglesia que ya existía en Roma, ¿no? Y Pablo quería visitarla. Romanos 1, 9 al 12. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados
por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué ejemplo, mis hermanos, el corazón de Pablo? Siempre dispuesto a servir y a fortalecer, mire. A servir y a fortalecer. Yo le preguntaba el pasado domingo, mis hermanos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Cuáles son los dones que el Señor nos ha dado para servir? Debemos tenerlo claro para poder ser efectivos en la obra de Dios. Versículo 22, Hechos 19, 22. Sigamos, mire. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Dice que Pablo envió a Timoteo y Erasto, mire, ¿sí? Mientras él se quedó en Éfeso, o sea, en Asia, por un tiempo. Ellos eran sus colaboradores y eran unos buenos colaboradores, mis hermanos, buenos colaboradores de Pablo, que estaban también dispuestos a jugarse por el evangelio y tenían en Pablo un ejemplo, mire, un ejemplo. Y eso nos enseña, mis hermanos, a que nosotros solos no podemos jamás ser efectivos en la obra que el Señor nos ha encomendado. Por eso yo les decía que somos un cuerpo, mire, un cuerpo. Juntos servimos. Aquí no puede haber un solo líder o una sola persona que pueda servir solo y hacer todo solo, porque se va a quemar, no va a aguantar. Por eso hay unos hermanos que servimos aquí, pero a veces también nosotros nos falta manos. El cuerpo de Cristo debe moverse, cada uno con el llamado, el don que el Señor le ha dado. ¿Cómo está usted, mi hermano, edificando el cuerpo de Cristo? ¿Qué está haciendo? Eso debemos preguntarnos, mis hermanos. Mire, Moisés estuvo a punto de quemarse en toda esa labor que tenía. ¿Y qué pasó con Moisés? Su suegro le dio un consejo. Moisés, tú no puedes atender a todo este pueblo solo. Busca a hombres que de verdad estén capacitados, que de verdad sean idóneos, y ponlos sobre grupos pequeños. O si no, Moisés se hubiera quemado, mire, no hubiera aguantado. Sí, no hubiera aguantado, mire, no hubiera logrado lo que se debía hacer en esa labor que él tenía. No hubiera podido, mire. Aún el mismo Señor Jesús, siendo Dios, hizo partícipes de su ministerio a 12 hombres, mire, como también nos hace a nosotros partícipes de su obra. Por eso, mis hermanos, siempre tenemos que tener en nuestro corazón que somos un cuerpo, una iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada uno servimos en el lugar que el Señor nos ha puesto y debemos contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Y como les decía el pasado domingo, no podemos ser miembros atrofiados. No podemos, mis hermanos. ¿Sí? Un corazón dispuesto debemos tener. Somos un cuerpo, servimos con un corazón junto y una motivación correcta. Debe haber una motivación correcta. No servimos para ser vistos, no servimos por obtener algún tipo de beneficio o ganancia, servimos porque el Señor nos dio todo y nosotros también debemos dar de lo que Él nos ha dado. Mire. Y nuestra vida es un sacrificio para Él. Versículo 23, Hechos 19, 23. Miren lo que dice: hubo para aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Y qué nos dice Lucas? Mire, que en ese momento viene un disturbio, una revuelta, pero dice que no era algo pequeño, era algo importante lo que estaba pasando, iba a pasar, mire. Y el texto también nos dice que estaba relacionado con el camino. ¿Y quiénes eran los del camino? Los creyentes. Le leo rápidamente, no lo busque, Hechos 9:2. Está hablando el apóstol Pablo. Y le pidió, está hablando Lucas. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es cuando Pablo perseguía a la iglesia, mire. A los creyentes también se los llamaba los del camino, ¿sí? Y dice que hubo un disturbio no pequeño acerca de los del camino. Mire, cuando Pablo perseguía a la iglesia, a los del camino, los llamaban de esa manera. ¿Por qué? Porque había una distinción.
¿Cuál camino seguían ellos y cuál camino seguimos nosotros? El único camino verdadero. Yo les decía a los hermanos de Berea que hoy en día el mundo dice que por cualquier camino se llega a Dios. ¿Eso es verdad o falso? El mundo dice que el Dios de todas las religiones es el mismo Dios al que nosotros adoramos. ¿Verdadero o falso? Falso. Solo hay un Dios verdadero. ¿Y sabe usted dónde lo encuentra? En la Biblia. En la Biblia. Sí, en la Biblia, mis hermanos. Y el único camino verdadero, el único camino para llegar al Padre, ¿cuál es? Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino. Así que si a usted le han enseñado otro camino, puede ser que sea el camino incorrecto. Incorrecto. Mire, las cosas estaban yendo bien, la palabra estaba prosperando, las cosas marchaban bien en ese momento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? Un disturbio, mire, un disturbio. Nuevamente recordamos el título de esta enseñanza: resistiendo en medio de la oposición. Mire, esta era ya la segunda vez en este capítulo que se presentaba un disturbio, que se presentaba un levantamiento en contra de los cristianos. ¿Cuál fue el primero? A ver si se acuerda, en este capítulo. ¿Cuál fue el primero? En la sinagoga. Cuando Pablo estaba enseñando y predicando, se levantaron en contra de Pablo y lo sacaron. Y Pablo tuvo que irse a enseñar donde este hombre llamado Tirano, mire. Esta era la segunda vez que se presentaba un disturbio, mire. Un disturbio. Y la palabra es clara cuando dice, mire, 1 Corintios 10:12 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y Efesios 6:13 dice así, mire, Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, ¿por qué se desaniman los creyentes? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué se desaniman los creyentes? Porque hoy están bien y vienen a la iglesia, están contentos, pero posiblemente el otro domingo están desanimados, ya no quieren venir, ya no quieren congregarse, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, están tristes, están abatidos, están desanimados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no estamos firmes y nos confiamos, mire. Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay paz, cuando hay quietud y calma, generalmente nosotros nos confiamos. Y en ese momento llega un momento difícil y no estamos firmes. Y ahí es cuando muchos se desaniman y posiblemente se apartan, mire. Posiblemente se apartan, mire. Cuando llega la calamidad, cuando llega la prueba y nos coge, nos toma sin estar preparados. Yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿está preparado usted en este momento firme con el Señor? Si es así, gloria a Dios, mire. Porque cuando vengan los momentos difíciles que van a venir, las pruebas, vamos a poder estar preparados para recibir y soportar en medio de eso. ¿Sí? El Señor también nos dice que estemos velando y orando, mire. Esa es la manera, mis hermanos, de estar conectados y vigilantes ante cualquier situación que pueda venir, ante cualquier momento difícil, mire, para que podamos enfrentar las cosas con fe y con valor, firmes, mis hermanos, y así nada podrá apartarnos del Señor y de su palabra, mire, de esa manera. Veamos cuál era el disturbio que vino en ese momento. Versículo 24, Hechos 19:24. Veamos qué pasó, a ver. Las cosas marchaban bien, la palabra crecía, la palabra se sostenía. Pero miren lo que pasó. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, mire. O sea, a los artesanos, mire. Aquí aparece un hombre llamado Demetrio. Este nombre era bastante común, mire. Por eso no hay que confundirlo con el Demetrio que aparece en 3 de Juan 12, que ese era un creyente. Este es otro Demetrio,
un inconverso, mire. Este hombre era un fabricante de ídolos, usaba la plata para hacer templos de Diana pequeños, o sea, en miniatura, templecillos de Diana, mire. ¿Y sabe qué? Ganaba mucho dinero con este negocio, o sea, era rentable, mire. ¿Y por qué ganaba mucho? Mire, cuando usted ve el contexto de dónde se encontraba Éfeso, la idolatría abundaba, era un lugar de pura idolatría. Entonces los templecillos de Diana se vendían como pan caliente, mire, se vendían mucho, ¿sí? Se vendían mucho en esa región. Esos templos de Diana eran usados para la adoración dentro del templo, pero también en las casas los usaban para adorar esos ídolos, esos templos, para el culto a Diana, mire. Haga de cuenta, como le contaba el domingo pasado, si usted va al santuario de las Lajas, también nuevamente allá hablando, usted va a encontrar que allá venden figuras de la Virgen, templos pequeños, y la gente compra mucho eso, la gente extranjera. Si usted, por ejemplo, va acá donde, ¿cómo se llama eso? En Buga, ¿sí? Está el Señor de los Milagros y venden las miniaturas del Señor y venden un poco de cosas y artilugios de eso, mire. Y eso es un negocio y la gente compra eso, mire. Estatuillas del Señor de los Milagros. Mire, siempre donde hay idolatría, usted va a encontrar un negocio rentable de todo ese tipo de cosas. Los ídolos de bolsillo, mire, fáciles de llevar y económicos, y la gente los compraba, mire. Eso se llama idolatría portátil, mire. Ellos podían adorar a su diosa donde quisieran. Era un negocio, un buen negocio, mire. En el Antiguo Testamento usted encuentra que el papá de Raquel, ¿se acuerda que también tenía unos ídolos? Que los andaba a traer a veces. Le leo rápidamente, no lo busque. Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, mire. ¿Se acuerda que ella se los llevó? Ídolos, ídolos, mis hermanos. En ese culto a Diana, o también a Artemisa, como la llamaban otros, esta diosa Diana o Artemisa, no era la excepción, mire. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo majestuoso, tremendo. Y por eso la gente iba de diferentes lugares, miles de personas, a adorar a ese lugar y a peregrinar. Y en esos momentos, imagínense la venta tan grande que había de esos templos y de estos cosas, de esas cosas que vendían, mire. Una venta exorbitante, un negocio grande. Incluso estaba mirando un poco de historia y dice que este alboroto que sucedió ahí posiblemente fue durante el festival anual de primavera que se celebraba en honor a esta diosa, y era cuando llegaban cientos de personas a ese lugar, mire, a adorar a esta diosa Diana. Un peregrinaje tremendo. Y la gente hacía todo lo posible por llegar, como hoy en día. Ahora que viene Semana Santa, hay gente que sale desde Pasto, mire, para llegar caminando hasta el Santuario de las Lajas. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos son? Como 18 kilómetros caminando para llegar a ver a la Virgen. Ay, no, Virgen, bendíceme que me vine caminando todo este trayecto. Y como en Monserrate, creo que gente que sube arrodillada, ¿no? Y flagelándose un poco de cosas, mire, por sus ídolos, mire. Sacrificios vanos, sacrificios huecos, porque esos no son dioses, son ídolos, como pasaba acá. Mire, incluso este hombre Demetrio pudo haber sido uno de los principales del gremio de artesanos, de ídolos, o sea, el cabecilla ahí de los plateros, mire, porque él tenía mucha reputación y relevancia con esta gente, y vamos a ver por qué, mire. Y dice que este hombre Demetrio se levantó con ira y odio, y levantó al resto de los plateros, y les dijo: miren, nuestro negocio está en peligro, nos vamos a quedar sin plata, nos vamos a quedar sin ganancia, mire. Este hombre estaba dispuesto a hacer lo que sea posible para evitar que su negocio se vaya a pique, lo que sea, destruir a quien sea, mire, para evitar que pase eso. Versículos 25 y 26 de Hechos. Entonces este hombre reunió a los plateros, mire, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso,
sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mire qué tremendo. Este hombre reunió a todos los plateros, como estamos aquí ahorita, mire, reunidos ahí, y les habló, los instigó, mire, y les dijo: nuestra riqueza viene de este oficio, mire, de este oficio que tenemos, pero ustedes son testigos que este Pablo está alborotando a todos, inclusive a toda Asia, diciendo que estos ídolos son falsos, mire, que estos ídolos son falsos, convenciendo a la gente que estos ídolos son falsos, mire. Pablo ya era un hombre famoso, porque esta gente lo conocía quién era, mire, sabía quién era Pablo y qué andaba haciendo. Mis hermanos, nosotros podemos decir: pobre Pablo, ay, qué oposición que tenía, pero ¿sabe qué? No era pobre Pablo. Esta oposición de Demetrio y sus fabricantes, ¿qué mostraba? A ver, ¿qué mostraba? ¿Qué mostraba, mis hermanos? Y que la obra estaba rindiendo frutos. Siempre que hay creyentes en un lugar, debe haber oposición. Porque si hay creyentes y no hay oposición, ¿qué manifiesta eso? Que los creyentes no estamos cumpliendo nuestra misión, que no estamos siendo luz, que no estamos predicando el evangelio. Eso manifiesta, mis hermanos. Siempre en los lugares donde hay idolatría, pecado, maldad, mentira, los creyentes debemos hacer la diferencia. De lo contrario, no estamos haciendo la misión que el Señor nos mandó. Yo te pregunto, donde tú estás, donde el Señor te puso, ¿hay oposición? ¿Estás cumpliendo tu misión? ¿Hay oposición en ese lugar? ¿O las cosas son normales? Antes de que tú llegaras y después de que tú llegaste es lo mismo, no pasa nada. ¿O hay oposición? ¿Qué podemos decir, mis hermanos? Mire, cuando uno de los predicadores conocido de la antigüedad, llamado William Booth, comenzó a predicar en uno de los barrios más terribles de Londres, un barrio difícil, porque a William Booth querían ponerlo a predicar en las iglesias más majestuosas de Londres. Él dijo: no, tenemos que ir a la gente perdida que está afuera, a la gente pobre, a la gente que no tiene esperanza. Y él se salió de la misión y se volvió un predicador independiente en ese momento, mire. Y se fue a los barrios más peligrosos de Londres, a uno de los barrios más difíciles, mire, donde había prostitución, alcoholismo, peleas, familias destruidas. ¿Y sabe qué? Experimentó bastante oposición William Booth en ese lugar. Rechazo, burlas, inclusive lo golpearon a William Booth. Pero ¿qué hizo él? Siguió predicando en ese lugar, mire. Era un lugar tan fuerte, mire, que los niños desde los 5, 11, 12 años ya tomaban alcohol en ese lugar. Era un lugar muy fuerte, pero él predicó la palabra, mire. Al final, ese barrio fue conocido entre todos porque fue un lugar de ejemplo para las demás personas, mire. Las cantinas y los bares se convirtieron en lugares donde se le enseñaba a la gente un oficio y donde se le enseñaba la palabra de Dios. Donde antes era un basurero inmenso, se levantó uno de los primeros templos, mire, donde la gente iba a adorar a Dios. Hubo una conversión, un avivamiento en ese lugar, mire. ¿Por qué? Porque se predicó el evangelio, la palabra, mis hermanos. ¿Sí? Un lugar donde había pecado se convirtió en un lugar donde la luz del evangelio brilló, mire, por un hombre que estuvo dispuesto a seguir a pesar de que había oposición. Tanto fue la obra de William Booth en ese lugar que se funda el Ejército de Salvación. ¿Quién ha escuchado del Ejército de Salvación? Mire. Este Ejército de Salvación ha estado en los lugares donde ha habido catástrofes, mire, llevando el evangelio, pero no solo eso, llevando ayudas humanitarias, llevando comida, llevando ropa, mire. Por un hombre que decidió levantarse en medio de la oposición. Creyentes comprometidos a llevar la palabra de Dios. Mire, en esos tiempos en que William Booth tuvo que luchar, el gremio de cantineros se levantaron en contra de él.
y formaron un ejército que lo llamaron el ejército esqueleto, donde atacaban a los cristianos que iban a predicar, incluso mataron a algunos, mire. Pero a pesar de ello, se siguió predicando el evangelio, mis hermanos. Nosotros perseveramos en eso, mis hermanos. Usted ya se ha dado por vencido. Es que yo en mi trabajo ya no hablo ni digo nada porque esta gente no quiere escuchar, esa gente se va a ir al infierno. Persevere, siga dando ejemplo con su vida, siga predicando, que esa semilla va a crecer ahí, mire. Pero debemos perseverar, debemos seguir adelante, mis hermanos. Siempre que se predique el verdadero evangelio va a haber oposición, mire, a la gente no le va a gustar, no le va a gustar a la gente. Vamos a hacer un tropiezo para que ellos sigan pecando muchas veces. Versículo 27, Hechos 19, 27. Y miren lo que seguían diciendo estos hombres. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estos hombres decían, mire, Demetrio les decía, no solo nos está dañando el negocio, sino que está haciendo quedar mal a nuestra diosa Diana. El mundo ya no la va a reconocer como la gran diosa Diana por culpa de Pablo y sus amigos, mire. Demetrio era astuto, mire. Él solo no apelaba a la parte económica, también apelaba a la parte cívica. ¿Ustedes creen que a Demetrio le importaba mucho su diosa Diana? No creo. Pero buscó la forma de manejarles la cabeza a esta gente para ponerlos en contra de Pablo, mire. Era una persona astuta para hablar, mire, astuta para hablar. A él le interesaba su platica estaba en peligro, mire. Su platica. Hombre hacía que la situación fuera más grande. Ya no era un problema nomás de ellos, sino les dijo, es un problema de toda Asia, mire. Está afectando a toda nuestra población. Así que debemos poner manos a la obra, mire. Poner manos a la obra. ¿Sí? Mis hermanos, templo, como les digo, era un lugar muy importante para esta gente. Incluso el templo de Diana se había vuelto un banco en ese lugar, donde muchos empresarios, gente rica, reyes, llevaban su dinero para guardarlo ahí, incluso ciudades, porque decían, nuestro dinero está resguardado con la diosa Diana que lo cuida, y se había vuelto también un símbolo de riqueza, mire. Y a eso apelaba Demetrio, mire, a esto apelaba. Y veremos que estos hombres tomaron muy en serio las palabras de Demetrio. Versículos 28 al 29 de Hechos, 28, 29. Miren lo que dice. Cuando oyeron estas cosas, ¿qué pasó? Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, mire. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Estos hombres, frente al discurso de Demetrio, dice que se llenaron de odio, de rabia. Estaban bravos, mire, y dijeron, grande es Diana de los Efesios. Y salieron en ese momento a pelear por lo que ellos creían, mire. Incluso dice que ocasionó que la misma ciudad se llenara de confusión. Recuerden, mis hermanos, no era una cosa pasajera que estaba pasando ahí, era algo importante, algo grande, un disturbio grande, dice, mire. Y fueron al teatro, mire, donde estaban Gayo y Aristarco predicando el evangelio, mire, compañeros de Pablo, macedonios, y se lanzaron encima de ellos, arrebatándolos, arrastrándolos. Haga de cuenta que usted está muy tranquilo y llega una persona de atrás y lo arrastra y lo golpea y lo empieza a zamarrear, como decimos. ¿Cómo se sentiría? Fue una situación dura, difícil. Una turba enardecida está dispuesta a todo, no le importa nada, mire. Me acuerdo cuando salieron estos indígenas a pelear ahí en el centro, los Embera, y cogieron a una mujer policía
y la estaban golpeando y le estaban haciendo daño, mire, porque no veían nada, solo tenían ira, rabia. Así cogieron al pobre de Gayo y Aristarco, mire, y se lanzaron encima de ellos, mire, de una forma improvista, a golpearlos, a lastimarlos, mire. Versículo 30 y 31 de Hechos 19. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Mire, Pablo estaba contemplando eso que pasaba en el teatro. ¿Y qué quería hacer? Salir, ayudar. Pero le dijeron: no, Pablo, no salgas, porque si Pablo salía, lo mataban, mire, porque él era el principal enemigo de estos plateros, mire. Lo mataban al pobre Pablo, mire. Le dijeron: no salgas, no salgas. Incluso dice que algunos amigos pertenecientes a las autoridades de Asia le enviaron mensajes para que Pablo no se presentara, mire. Pablo tenía unos amigos importantes ahí, mire, ¿sí? Estos eran miembros de la aristocracia que servían a los intereses de Roma. A esta gente se la llamó los asiarcas, mira. Era gente importante ahí, que estaban dentro del gobierno de Roma, los asiarcas. Y vemos, mis hermanos, que el hecho de que estos hombres tan poderosos, influyentes, fueran amigos de Pablo, ¿qué evidenciaba? Que lo que Pablo estaba haciendo no era ilegal, no estaba afectando a la región, o sea, no era algo malo. Los únicos que veían algo malo en lo que Pablo hacía, ¿quiénes eran? Los plateros. Para ellos era una amenaza, pero no para todos los de Roma, mire, que ni siquiera veían una amenaza en lo que Pablo estaba haciendo, en los intereses de Roma. Estos amigos le pidieron que no fuera al teatro, mire, porque la situación era bastante fuerte, bastante fuerte. La gente estaba enardecida. Versículo 32. Hechos 19, 32. Que dice, mire, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, mire. La gente estaba metida ahí, pero ni sabía para qué, muchos. La confusión era tan grande que unos gritaban: ¡viva la diosa Diana! Otros, no sé, gritarían: ¡viva el América! O no sé qué gritarían. Porque no sabían de qué estaban ahí haciendo. La mayoría, dice, mire, de los más. Y yo recuerdo una enseñanza que daba Pastor Alberto la vez pasada, donde nos decía que las masas de vagos y desocupados siempre aprovechan esas ocasiones para andar haciendo daños. La gente a veces no le importa por qué se pelea, por qué se protesta. No sé por qué se protesta, pero vamos a protestar, vamos a dañar las estaciones, vamos a echar piedra. La gente desocupada y que no tiene nada más que hacer, mire, ¿sí? Estos eran así, mire, muchos de estos. No les importaba por qué se protestaba, solo querían unirse al tumulto y empezar a gritar, mire, empezar a gritar, causar daños. Creo que se decían entre ellos: no sé por qué protestamos, pero protestemos, pues. Mucha gente, mire, mucha gente. Versículo 33 a 34, veamos qué pasó, ya vamos terminando. Versículo 33 a 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Mire, ¿quién era este Alejandro? Mire, Alejandro, los mismos judíos lo empujaron: ve, habla Alejandro, habla. Y Alejandro salió a decir, ¿qué quería Alejandro? Decirle a esa turba enardecida que ellos como judíos no estaban tampoco de acuerdo con lo que Pablo predicaba, como para salir victoriosos. Pero cuando se dieron cuenta que eran judíos, no le hicieron caso, mire, porque esa gente a los judíos no los querían, ¿sí?
Y siguieron gritando, mire, por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. 2 horas repitiendo ese canto, mire. Yo creo que ese canto trajo escalofrío a la espalda de los cristianos, porque era como que querían acabarlos. El teatro, hoy en día, si usted ve uno de esos teatros antiguos por allá en esos lugares, tiene mucha acústica. Pero en esa época había más acústica porque ellos colocaban vasijas de barro y vasijas de bronce alrededor para que el sonido se expandiera más. Imagínese los gritos de esa gente en ese teatro. Ensordecían, enardecían, avivaban más los ánimos para que la gente quisiera hacer maldad ahí. Tremendo, ¿no? Un ruido ensordecedor, mire, ¿sí? Por 2 horas gritando, mire. Mis hermanos, el mundo manifiesta su idolatría siempre de esa manera. La idolatría, mire. Posiblemente hoy en día no escuchemos grandes Diana de los Efesios, pero muchos idólatras gritan que viva mi equipo favorito, mire, porque a veces hay más idolatría por un equipo de fútbol que por la misma iglesia, por Jesús, mire, por el Salvador. O muchos gritan que viva mi candidato favorito, porque algunos más idolatran a su candidato que al mismo Señor Jesús. Y doy mi vida por mi candidato y que nadie se meta con mi candidato. ¿Y hablan más del Señor Jesús? Señor Jesús. ¿Qué ídolos tenemos, mis hermanos, que debemos derribar también? Ya empezamos a limpiar de nuestra vida cosas, pero también puede que haya ídolos, mire. Ídolos. Hoy el mundo grita su idolatría, mire. Grita su idolatría. Que viva el movimiento feminista, que viva el aborto, que viva el movimiento LGTBI, todo lo que es pecado, todo lo que es pecado. Es terrible ver en esas marchas de los movimientos LGTBI feministas metidos incluso a supuestos cristianos, entre comillas, porque para mí no son creyentes, mire. Son como esta gente ignorante de la turba que ni sabía por qué protestaba, mire, pero ahí andaban atrás. Terrible, mire, la idolatría en el corazón de los seres humanos. ¿Y qué es la idolatría? Querer hacer mi propia voluntad sin importarme lo que Dios diga en su palabra, mire. Hoy en día, aunque muchos no digan con palabras audibles, pero muchos hablan a través de sus actos diciendo, el adulterio no es malo, la fornicación no es mala, viva la pornografía, viva el pecado, viva el adulterio. Muchos lo dicen con su vida, mire, porque así es como viven. Usted va a ver que el mundo vive desenfrenado. Sus ídolos es su propia carne que la satisfacen con todo vicio, mire. Y Dios no les interesa. Por eso la gente no se acerca a Dios. Tiempos terribles, mis hermanos. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, hemos formado un ídolo en nuestras vidas, mire. Hemos formado un ídolo en nuestras vidas. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando alguien grita que viva el Señor Jesucristo? Él es el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice la gente? Fanáticos, religiosos. Incluso me acuerdo una vez que llevamos un cartel con los jóvenes al Titán que decía Jesucristo salva. Nos dijeron, ustedes no pueden mostrar eso aquí. Y nos sacaron. Pero que usted llegue con una camiseta LGTBIQ+, que diga vivan los gays, siga tranquilo. Con una camiseta que esté la estrella de 5 puntas y que diga viva Satanás, usted tranquilamente anda por ahí. Pero cuando se habla del Señor Jesucristo, el mundo se escandaliza, mire. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es símbolo de santidad y el mundo no quiere santidad. El mundo quiere hacer lo que se le da la gana, sin que nadie le diga nada. Se han formado sus propios dioses, mire, sus propios dioses. Los ídolos pasan, mis hermanos. A pesar de que la Diana de los Efesios era la gran diosa, hoy en día la mayoría de gente ni siquiera la adora como debería ser. Pero debemos sentirnos dichosos que en el mundo existen muchas personas que aman y adoran al Señor Jesucristo y que estarían dispuestas a dar su vida por Él.
Los ídolos pasan, mis hermanos, y caducan, pero el Señor Jesucristo vive por los siglos, siempre. Eso es lo que tenemos, mis hermanos. ¿Sí? Porque adoramos al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Esa es nuestra satisfacción. Versículos 35 al 36. Veamos cómo está, cuál va a ser el desenlace de esta historia. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Mire, ahí habló el escribano. ¿Quién era el escribano? Podemos decir que era como una especie de alcalde de Éfeso, mire, el intermediario entre el concilio municipal y las autoridades romanas. Este hombre intervino ahí, mire. ¿Para qué? Para tranquilizar a la multitud. ¿Y qué les dijo? Nosotros somos los encargados de cuidar este templo de Diana y su estatua, la cual bajó del cielo como un meteorito, les dijo, porque ellos pensaban en su idolatría que esta diosa Diana bajó como en una piedra del cielo, mire, llegó allá, porque la gente se arma sus historias, mire, ¿sí? Para darle veracidad. Y ellos decían eso, mire, y continuó diciendo: esto lo sabemos muy bien y no hay razón para que haya este alboroto. Cálmense, les dijo, cálmense. La diosa Diana es grande y ustedes cálmense. Esto no es para estar armando este alboroto tan grande, mire. Dios estaba obrando en ese lugar, mire, pero Satanás se estaba oponiendo, levantando a las masas en contra de Pablo. Satanás no va a quedarse quieto, mire, cuando el evangelio se está predicando, cuando los pecadores se están convirtiendo. Pablo habla detalladamente en Efesios de que nosotros estamos librando una batalla espiritual contra los poderes de las tinieblas. Efesios 6, 12 al 13. Ya conocemos mucho ese texto, ¿no? Efesios 6, 12 al 13. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mis hermanos, siempre los cristianos vamos a tener oposición de personas, pero ¿sabe qué? Detrás de esas personas se mueven los poderes de Satanás. Satanás usa muchas veces a personas para oponerse al evangelio, como le estaba haciendo en esta ocasión, mire, para entorpecer el evangelio. Siempre que hay un verdadero avivamiento, va a haber oposición, va a haber oposición. Versículos 37 al 39. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Mis hermanos, siempre la palabra nos manda a ser sabios y sensatos. Sabios y sensatos. Le contaba en una ocasión la historia de un pastor que insultaba a los católicos y les decía: idólatras, hijos del diablo, se van a ir al infierno. ¿Usted cree que esa es la manera correcta de predicar el evangelio? La gente no se va a convertir, la gente va a huir y van a decir que está loco, mire. ¿Sí? Sabemos que la gente está perdida, y así como decía en Berea, hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Pedro lo dice, mire, pero no vamos a llegar a decir de esa manera el evangelio, las cosas, porque no vamos a ser efectivos de esa manera presentando el evangelio. Debemos presentar el evangelio claramente y contundentemente, pero con respeto, mire, con respeto. Pablo jamás se burló de los efesios, jamás los insultó. Él siempre les predicó el evangelio de manera sabia, mire, de manera sabia.
Por eso este escriba les dice, mire, estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Diana, ni han hablado mal de ella. Les está diciendo este escribano, mire. Porque ellos con su predicación no estaban haciendo nada indebido, estaban predicando el evangelio sabiamente, respetuosamente, pero contundentemente, como nosotros debemos hacerlo, mis hermanos, como nosotros debemos hacerlo. Y mis hermanos, algo importante, Dios usará incluso a los inconversos muchas veces para que nosotros seamos librados en algunas ocasiones, mire, como lo estaba haciendo aquí con este escribano, mire. Porque es que escribano llegó a apaciguar a la multitud. Posiblemente él ni siquiera le interesaba a los cristianos ni defender a Pablo, sino que no haya desorden en Roma, porque podían acarrearle consecuencias a él como autoridad en ese lugar. Pero aún en medio de eso, estaba siendo usado, mire, para apaciguar a las multitudes, para calmar a esa multitud, mire. ¿Sí? Yo recuerdo cuando este presidente Trump en Estados Unidos llegó y quitó leyes que estaban haciendo que el aborto fuera más grande, mire. Ayudó a que los cristianos pudieran tener mejor libertad religiosa. ¿Él era cristiano? Creo que no. Pero Dios usó a ese hombre para por lo menos poner leyes que sean más favorables para los creyentes. Porque Dios a veces valdrá de esas personas, mire, como le estaba haciendo aquí. Y Dios estaba cumpliéndole promesas a Pablo. ¿Usted se acuerda que le había prometido Dios a Pablo? Hechos 18, 9 al 11, recordemos. Hechos 18, 9 al 11. Ya estamos terminando. Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Dios una vez más había preservado a su pueblo y su obra, mire, en medio de ese disturbio. El caso de esta multitud, mis hermanos, es el caso de la sociedad hoy en día, mire, que piensan que pueden arreglar las cosas destruyendo y acabando con todo, mire. Y eso no es lo correcto. El actuar del escribano fue correcto, mire. Calmar a la turba, calmar a esa gente, mire. Diciéndole a Demetrio: si ustedes tienen algo contra ellos, pues vayan a las cortes. Pongan el caso delante de los jueces y que ellos decidan qué está pasando. Hagan las cosas legalmente. No tomen la justicia por sus propias manos. ¿Sí? Muy diferente a lo que pasó con Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Que los azotaron y los encarcelaron sin un juicio justo. Y después esos magistrados estaban temerosos, ¿sí?, de que los acusaran, porque eran ciudadanos romanos. Versículo 40 al 41. Los últimos versículos de este capítulo. Versículos 40 al 41. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de ese concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Como le decía a mi hermano, posiblemente el escribano ni siquiera estaba a favor de los cristianos, pero sí a favor de los intereses de Roma. Y él no quería que haya disturbios, mire, porque eso afectaba a la ciudad y a los gobernantes. Y después de haberlos dicho esto, se marcharon. Para terminar esta enseñanza, mis hermanos, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Primero, la oposición será una parte frecuente en la vida de nosotros los creyentes. La oposición. Mire, aún desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver esa oposición. Dios les da unos mandatos particulares y directos a Adán y Eva, pero Satanás quería que ellos no cumplieran eso. Ahí viene la oposición, la primera oposición de Satanás, para que la voluntad de Dios no la cumplieran, mire. Para que no la cumplieran, mire. Mandatos puntuales. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar oposición, mis hermanos.
Cuando Elías quería que solo se adore al Dios verdadero, ¿qué pasó? Tuvo que enfrentarse a la oposición de 450 profetas de Baal, mire. Oposición, oposición, mire. A lo largo de la Biblia. Nehemías quería construir los muros de Jerusalén, ¿y qué pasó? Oposición, mire, para que no lo haga. David debía ser el rey de Israel y oposición de parte de Saúl, mire. El mismo Señor Jesús, mis hermanos, vino a traer buenas nuevas de salvación, y ¿qué recibió? Oposición de los líderes religiosos. Siempre va a haber oposición, porque la verdad y la mentira no pueden ir de la mano. Y la única verdad es la verdad del Evangelio y la palabra de Dios. Oposición. Siempre va oposición, mis hermanos. Posiblemente entre su familia, posiblemente entre sus compañeros de trabajo, posiblemente en las personas con que usted frecuenta. Va a haber oposición, porque usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando la luz brilla, las tinieblas se van. Eso es lo que dice la palabra, mire. Eso es lo que dice la palabra. Pero si en nuestro lugar de trabajo, si en medio de nuestra familia en conversa no hay oposición, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede estar pasando? Posiblemente no estamos obedeciendo. Posiblemente no estamos siendo sal. O estamos siendo una sal que es pisoteada, mire, que solo sirve para ser pisoteada. No estamos predicando, no estamos dando testimonio posiblemente en esos lugares. ¿Estamos yendo en contra del mundo y su pecado, o estamos congraciados con el mundo, como muchos lo están haciendo hoy en día? Congraciados con el mundo, mire. Yo le decía el domingo pasado, ¿qué vas a hacer el día de mañana cuando tu compañero te diga que está engañando a su esposa? ¿Qué le vas a decir? ¿Tranquilo, es un simple error? ¿O le vas a decir, tú eres un adúltero y eso es un pecado y tienes que arrepentirte? A costa de que pierdas una amistad, a costa de que te ganes enemigos. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le diremos la verdad de Dios o la mentira del mundo? Pero mira, hay una esperanza. Si estamos en oposición, no nos desanimemos. Porque así como Jesús estuvo con Pablo en cada momento, también está con nosotros, guiándonos y dándonos sabiduría, mire. Él no nos abandona, mis hermanos. Podemos seguir adelante. ¿Qué va a suceder el día de mañana que tú les digas a las personas que Dios solo creó hombre y mujer, que no hay más? Vas a recibir oposición. Vamos a recibir oposición. Cuando le digamos a las personas que el adulterio y la fornicación es pecado, ¿qué vamos a recibir? Oposición, oposición. Cuando digamos que el aborto es un asesinato, ¿qué vamos a recibir? Oposición. Y ya lo estamos recibiendo muchos. Yo a veces he tenido que discutir con gente que no, ¿cómo así? Es que los derechos, no, es un asesinato y punto. Porque la Biblia dice que es un asesinato acabar con la vida de un bebé que está en el vientre de su madre. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Cuando le llamemos pecado a lo que el Señor le llama pecado, vamos a recibir oposición. Cuando proclamemos que Jesucristo es el único Dios verdadero y el único camino, vamos a tener oposición, mis hermanos. Termino con este versículo. No lo busque, se lo leo. Se lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. Pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad, sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. No estábamos equivocados en lo que hablamos. Tampoco hablamos con malas intenciones, ni buscando engañar a nadie. Al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios, con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. ¿A quién agradamos, mis hermanos, cuando hablamos acerca de la verdad del Evangelio? Oremos.
Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, sabemos, Señor, que estamos en un mundo caído y que cada día más la perversión va a aumentar, Señor. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos ser esa luz que brille en medio de la oscuridad. Debemos ser esa sal que purifique en medio de la podredumbre, en medio de la inmundicia, Señor. Dios, danos la fortaleza y la fuerza para que siempre podamos proclamar la verdad de tu palabra, aún en medio de la oposición, Señor. Porque muchas veces aún de nuestros seres queridos y familiares se levantarán en contra, Señor, de tu verdad. Danos sabiduría, entendimiento, paciencia, Señor, para actuar conforme a tu evangelio, Señor. Guíanos cada día, Señor Dios, para que donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que tú nos hayas puesto, podamos de verdad ser testimonios de tu obra en medio de los inconversos, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.